Buen día. A continuación expondremos el trabajo de uso y características de los datos agrupados presentado a la docente Larixa Balcazar para la materia de estadística descriptiva, realizado por mi compañera Laura Daniela Ramírez García y quien les habla María Alejandra Parra. Para el enunciado número 1 nos dicen que escojamos una de las unidades económicas resaltadas en verde y conforme a ellos hagamos una tabla de frecuencias completas. Allí también nos dice que debemos sacar las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión. Para ello utilizamos los datos de compra, venta, drogas, cosméticos y perfumes con un rango de 1 a 5. La unidad económica se divide en intervalos de 0 a 1, de 2 a 5, de 6 a 10, de 11 a 20 y de 21 a 50, en donde tendremos un límite inferior que es el de menor valor y un límite superior que tiene mayor valor. De allí sacamos la marca de clase que es la suma de los intervalos dividido en 2. Por ejemplo, 0 más 1 dividido en 2. De ahí continuamos con la frecuencia absoluta, que es el total de datos que nos dan en esa unidad económica resaltada en verde. Y allí la pasamos a la tabla. Seguimos con la frecuencia acumulada, que es sumar los datos consecutivamente. Por ejemplo, 293 más 485 nos da 778. A 778 le vamos a sumar 172, que nos da 950, para un total de 1120. Continuamos con la frecuencia relativa, la cual es tomar la frecuencia absoluta y la dividimos en el total de datos, que en este caso sería 1120. Para el ejemplo 1, entonces, tomamos 293 dividido en 1120, que nos da un total de 0.2616071428. Para la HI multiplicamos ese dato de la frecuencia relativa por 100, lo cual nos da entonces un porcentaje que al sumarlo nos da un 99%. Y la frecuencia relativa acumulada es la suma de los datos consecutivamente, como lo hicimos en la frecuencia acumulada, para un total de 1. Continuamos con el procedimiento de hallar las medidas de tendencia central. Como primera instancia hallaremos la media aritmética, para la cual utilizamos la marca de clase, que es la suma de los dos intervalos dividido en 2 por la frecuencia absoluta. Cada resultado que nos dé lo sumamos y lo dividimos en 1120, que es el total de datos. En este ejercicio el total que nos da es 6.691974. Entonces nos da por conclusión que el promedio provisto para este estudio es de 6.691974, ubicado en la unidad económica o intervalo de 6 a 10. Continuamos con las medidas de tendencia central y determinamos primeramente si nuestro estudio tiene un total de un número par. En este caso cumple con esta condición y lo vamos a dividir sobre 2, para lo cual nos da un valor de 560. En nuestra tabla vamos a ver qué valor se aproxima a él, entonces tenemos el 485. Entonces vamos a utilizar el límite inferior de ese dato, que sería 2, más, abrimos paréntesis, n dividido en 2, que sería 1120 dividido en 2, que ya sabemos que es 560, menos la frecuencia que se antepone, o sea que está antes de ese valor, el cual es 293. Entonces, todo lo vamos a dividir sobre 485 en ese paréntesis por la amplitud de nuestro intervalo, que sería 3. Entonces procedemos a hacer la resta, nos da 267, procedemos entonces a multiplicar esos datos por 3, entonces 267 por 3, 485 por 3, y hacemos esta división. Entonces nos da un valor de 0,55 más el 2 inicial, nos da 2,55 la media. Continuamos con la moda, la cual nos dice que tenemos que buscar el dato más alto que encontremos en el estudio, el que tenga mayor frecuencia. En este caso coincide con el dato de la mediana, que es 485, para el cual utilizaremos su límite inferior, que sería 2. Entonces la fórmula nos dice que límite inferior más FI, que es ese 485, menos su frecuencia anterior, la que se antepone, que sería 293. Estos dos valores se restan y se dividen sobre 485 menos la frecuencia anterior, entonces que sería 293, más 485 menos la que le sigue, o sea, la que va después de ese dato, que sería 172. Y como lo hablamos en la mediana, su amplitud es de 3. Al restarlo nos da un valor de 192. Al restar ambos valores que nos piden, nos da 192 más 313, para lo cual nos da 192 dividido 105. Esto lo tenemos que multiplicar por 3 para cerrar ese paréntesis. Entonces procedemos a hacer 192 por 3 más 105 por 3. Esto dividido nos da 0.38, para un total sumado con el 2 nos da 2,38. Al terminar con las medidas de tendencia central, seguimos con las medidas de dispersión, para los cuales son varianza y desviación estándar, para lo cual hacemos 3 casillas en nuestra tabla de frecuencias, como lo es X por F, como se halla multiplicando la marca de clase por cada frecuencia, y las vamos acomodando consecutivamente en nuestra tabla. De allí continuamos con X menos media elevado a la 2. ¿Cuál es esa X? Pues el resultado que hicimos en X por F, menos la media, que en este caso sería 6.691964 elevado a la 2. Hacemos este procedimiento en la calculadora, siempre recordando que debemos ponerlo en paréntesis. Y finalmente, este proceso lo multiplicamos por cada frecuencia absoluta. Después de realizar estas 3 casillas, vamos a sumar esa última columna para que nos dé un total. En nuestro caso nos dio un total de 22.640.085.818 y lo vamos a dividir en el total de datos menos 1, en este caso sería 119. La varianza para nuestro estudio nos da 20, 232, 427, 00, y para hallar la desviación estándar debemos convertir este resultado en raíz. Entonces nos da un valor de 4.498047021. Bueno, finalizando este punto, continuamos con el número 2 y nos dice, ahora haga lo mismo con el total de datos. Ahorita no vamos a utilizar la unidad económica, sino que vamos a sumar cada dato que nos dicen ahí y cada valor. Entonces, por ejemplo, al sumarlos, el intervalo de 0 a 1 nos da 1684, en el intervalo de 2 a 5 nos da 3888, en el dato de 6 a 10 nos da 933, del dato 11 a 20 nos da 487, y en el dato 21 a 50 nos da 320, para un total de 7302. Como hablamos anteriormente, la media aritmética se saca multiplicando la marca de clase por cada frecuencia y la suman dividido en el total de datos, que en este caso sería 7312. Entonces, al hacer todo este procedimiento, nos da un total de 5.58294584 y ubicamos este valor en el intervalo de 6 a 10. Como hablamos anteriormente también, hallamos la mediana, que en este caso entonces sería un número par dividido en 2 con la frecuencia sobre el total de datos por la amplitud, que sería 3, con un valor de 2.5072
0,16469. Lo mismo con la moda, que el valor más grande es 3.888 menos las frecuencias anteriores y posteriores y nos da un total de 2.4272145726. Todos estos procedimientos se hacen iguales, solo con datos diferentes en el que hicimos anteriormente. Y continuamos con la varianza y con la desviación estándar. Como sabemos, hacemos las tres casillas correspondientes, sumamos la última casilla, la dividimos en el total de dato menos 1, que para la varianza nos daría 48.779.77023. Y esto lo pasamos a raíz con un total de 6.984.251.587. Continuamos con el punto número 3, donde nos dice: existen diferencias notables entre los datos que escogió y los datos totales. Compárelos y escriba las diferencias y o similitudes que encuentre. Tenga en cuenta las frecuencias relativas y las medidas de tendencia en esta pregunta. Vamos a evaluar como primer medida el primer cuadro que nos dan, que nos dice que tenemos que utilizar la unidad económica. Como podemos ver, el rango total o el rango que tiene mayor frecuencia son los dos primeros. Por ejemplo, de 0 a 1 tiene un total de 293 y de 2 a 5 tiene 485. Allí, entonces, se concentra gran cantidad de pronunciamientos para este estudio. Y podemos evidenciar que en los datos siguientes empiezan a decrecer. Por ejemplo, 192 decrece a 82 y 88 decrece a 82. Entonces, siempre vemos que los dos primeros rangos tienen un mayor valor y los otros son decrecientes. Seguimos con los totales. Allí, entonces podemos ver, de 0 a 1 tiene una frecuencia absoluta de 1684 y de 2 a 5 de 3888, para los cuales es una mayor concentración en estos dos datos. Y nuevamente decrece de 933 a 487 y de 487 a 320. Al enfocarnos en la mediana y la moda, ambos se ubican en el intervalo de 2 a 5, dándonos a ver que este dato posee una gran cantidad de datos, como mencionamos anteriormente, y que no hay homogeneidad en los datos, teniendo una alta dispersión en estos dos datos y con sus porcentajes muy altos. Finalmente, las medidas de dispersión nos permiten determinar cuán alejados se encuentran los datos de la media, obteniendo una varianza de 15,22 y una desviación estándar o típica de 3,90, que son valores altos comparados con la media obtenida y significan que los datos poseen una alta dispersión y por ende no son muy cercanos. Para el cuarto y último punto nos dice: escoja ahora otra unidad económica cualquiera, construya la tabla de frecuencias y calcule medidas de tendencia central y de dispersión. Compare las dos series de datos y escriba las diferencias y o similitudes entre ellas. Tenga en cuenta los datos de frecuencia relativa y las medidas de tendencia en esta pregunta, para la cual elegimos complementa de fibras textiles naturales, artificiales y sintéticas, haciendo la respectiva tabla, para la cual sacaremos los siguientes datos, que es la media aritmética. Son todos los mismos procesos que mi compañera explicó anteriormente, pero con datos diferentes. Entonces, en la media nos dice que el dato es 4.190561.529, lo cual quiere decir que esta se ubica en la unidad económica de 2 a 5. Para la mediana y la moda nos dan mediana un dato de 2.50 y la moda un dato de 2.49, lo cual nos indica que estos dos datos se ubican también en el intervalo de 2 a 5 de la unidad económica. Continuamos con la siguiente tabla, en la cual tiene sus tres últimas casillas respectivas para sacar los datos de varianza y desviación, mismos procesos en los cuales varianza nos da un total de 17.681.645.25, la cual ponemos a raíz cuadrada y nos da un total de 4.2049.54.845. Ahora, entrando a comparar estas dos series de datos frente a esta serie de datos frente a los datos obtenidos de la unidad económica de compra y venta de drogas, cosméticos y perfumes, podemos decir que, primero, la compra y venta de fibras textiles naturales, artificiales y sintéticas es más constante que la compra y venta de drogas, cosméticos y perfumes, ya que el resultado de la desviación estándar de lo textil es más próximo a su media aritmética. Sin embargo, en el tema de las drogas, los cosméticos y perfumes, su compra y venta es de mayor cantidad, pero es más esporádicamente, ya que su desviación estándar se encuentra más alejada de la media aritmética. Muchas gracias por la atención prestada, esperamos que haya sido de su agrado esta presentación. ¡Feliz día!